Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Qué tal, Valentina? Buen día. Buen día, profe. Me quedé preocupada porque como todavía no están habilitados en la plataforma, el link está en la plataforma, pero también se lo mandé a Belén Barrio Nuevo. Les llegó Sí, a... sí, nos dijo la delegada que se la había traspapelado, entonces nos los acaba de pasar. Perfecto. ¿Aproximadamente cuántas alumnas están cursando cuarto año de nutrición? ¿Alumnas o alumnos? Y somos poquitos, me parece, no sé si llegamos ¿A los cuántos, perdón, que se cortó? a los 20. Bien. Hola, Bueno, vamos a profe, esperar buen día. unos minutitos que ahí se están conectando. No hay problema, simplemente que no quería que perdiéramos la semana en función de lo planificado. Pero ahí están entrando, no hay problema. Vamos a esperar hasta las y cuarto como para empezar y que se vayan sumando las que les vaya llegando la información. Esperamos 2 minutitos más y comenzamos. Ahí entran más compañeros. Bueno, ya van a haber 10 conectados. Son y 14, a las y 15 arrancamos con los que estén presentes. Bueno, ahora que se una Ana Benzer y comenzamos. Serían 11 alumnos conectados. ¿Estamos? No se está pudiendo unir, a ver. Bueno, buen día a todos. No sé si hay un celular que dice Motorola G8, no sé cuál es tu nombre. Los demás estoy viendo los nombres de todos. Eh, bienvenidos al cursado de Ética y Bioética. Mi nombre es Gabriela Giornelli, yo soy docente de la universidad desde antes que ustedes hubiesen nacido, o sea, llevo 38 años como docente de la universidad, eh, la mayor parte del tiempo en farmacia y bioquímica, yo soy farmacéutica, pero desde el año 2015 estoy dictando esta materia y en nutrición específicamente desde el año 2021. Así que es un gusto tenerlas como alumnas, tenerlos como alumnos, no sé si vuelvo a decir, hay así, Vicente, bien, tenerlos como alumnos y la intención de esta materia es una materia que no es promocional, pero que ustedes van a terminar el cursado habiendo rendido la materia. ¿Cómo es esto? Bueno,
A lo largo del cursado van a tener los parciales que siempre se tienen en cualquier materia con sus recuperatorios, pero además yo les voy a pedir un trabajo integrador. Y ese trabajo integrador es el examen final. De tal manera que cuando terminemos en noviembre, ustedes ya van a tener la nota de su examen final y solo tendrán que anotarse en las mesas de examen para que se asiente esta nota en su analítico y en el sistema informático. Pero más allá de empezar contando cómo se rinde, déjenme que les comparta un poco de qué se trata la materia. Qué bueno que ahí se están sumando más compañeros. Bueno, como les decía, voy a querer compartirles un poco el recorrido que vamos a hacer. Estaba todo abierto y ahora, a ver, bien, me vuelvo al Zoom. De qué se trata la materia. Yo lo he puesto esto de cualquier manera en el aula virtual, pero bueno, acá lo están viendo. ¿De qué se trata la materia? La materia se llama bioética. ¿Sí? Vamos a empezar por la parte de bioética y luego vamos a ver la parte de ética. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué el dictado de esta materia la vengo dictando en otras carreras desde el año 2015? ¿Por qué empiezo por bioética? Porque en carreras de salud la bioética es más amigable, van a encontrar puntos en común con sus carreras, entonces empezamos por la bioética, pero después nos volvemos más filosóficos porque la ética es una rama de la filosofía. Entonces vamos a empezar en esta clase viendo un poquito qué es la bioética, cuándo surge, es una ciencia biológica joven, cuál es su campo de estudio y cuáles son las distintas corrientes, porque no todos cuando dicen bioética piensan en la misma bioética, sino que van a haber corrientes de pensamiento y vamos a ver en esas corrientes o en las principales cuáles son los principios y las reglas que, sobre los que se sustentan. Después, desde la clase que viene y a lo largo de 3 clases, vamos a ir viendo la bioética en las distintas etapas de la vida. Vamos a comenzar como si trazáramos una línea del tiempo por la bioética al inicio de la vida, qué temas le preocupan, y les adelanto algo de lo que vamos a ver. Vamos a hablar de reproducción asistida para aquellas parejas que no pueden lograr por la vía natural el embarazo. Vamos a hablar de aborto, de clonación, de eugenesia. Eso nos va a llevar 2 semanas. Y en la tercera clase de la bioética a lo largo de la vida, vamos a hablar de la eutanasia. La eutanasia y la propuesta de la bioética, que no es exactamente la eutanasia, sino que es la muerte digna bajo la mirada de los cuidados paliativos. Ahí la carrera de ustedes va a tener un fuerte compromiso cuando hablemos de la nutrición y la hidratación al final de la vida. Entonces vamos a debatir qué es lo que consideramos correcto. Después de ese recorrido, ahí terminaríamos la parte de bioética, lo cual nos va a llevar hasta la primera semana de septiembre. Después van a tener un primer parcial integrado que abarca justamente la bioética, y después vienen las mesas de septiembre. Pasado este momento empezamos con la ética. En ética, bueno, una primera clase introductoria, que es la ética, si es lo mismo ética que moral, para qué sirve la ética, y luego vamos a entrar en éticas aplicadas. A la semana siguiente vamos a ver la ética del cuidado,
y ética profesional. En la ética del cuidado, toda esta corriente que empezó con la enfermería, pero que hoy atraviesa todas las carreras de salud, justamente como su nombre lo indica, de el cuidado del otro, de nuestro paciente en particular, y la ética profesional, que va a ser la ética o la deontología profesional que rige la profesión de nutrición en nuestro país y en nuestra provincia. Luego, la otra ética aplicada, ética en la investigación o ética de la investigación. Muchos de ustedes a lo mejor ya son becarios de un proyecto, pero además ustedes para graduarse tienen que hacer una tesina, y la tesina es un proyecto de investigación. Entonces, ética en la investigación creo que les va a dar herramientas, por ejemplo, para construir un consentimiento informado, para formular un proyecto de investigación sustentado en principios éticos. Y la última clase teórica va a ser de derechos del paciente. Derechos del paciente, donde sobre todo vamos a analizar la ley que rige en la Argentina de los derechos de los pacientes, la ley original del 2009 y su actualización en el 2012. Y vamos a analizar, si algunos ya están haciendo algunas prácticas, si ustedes observan si se están cumpliendo o no estos derechos del paciente en sus prácticas. Transcurrido esto, viene un segundo parcial que va a ser la integración de la parte de ética, y luego van a tener, ustedes lo pueden ver en la planificación que puse en el aula virtual, van a tener una semana de tiempo para elaborar este trabajo integrador. Van a subir este trabajo escrito, esta producción escrita que les voy anticipando, se puede hacer en grupos no muy numerosos, o sea, de hasta 4 alumnos, pero también se puede hacer individual o de a 2 o de a 3, pero máximo 4 alumnos. Luego que yo lo devuelvo con una corrección, viene la presentación ante sus compañeros de este trabajo integrador, en una presentación tipo PowerPoint o de Google, y eso entonces se promedia la presentación oral con el escrito, y esa es la nota con que ustedes van a haber aprobado la materia. Hasta ahí, espero haber sido clara, pero me gustaría verlos, los que pueden abrir la cámara y escuchar si hay alguna duda de esta presentación, de lo que vamos a recorrer a lo largo de este segundo cuatrimestre. Preguntas, expectativas sobre la ética y la bioética. Me gustaría saber si habían oído hablar de bioética. Los escucho un ratito a ustedes y, como les digo, me gustaría que puedan abrir sus cámaras. Lo van a tener que hacer en algunas clases porque vamos a trabajar en salas de Zoom, debatiendo algunos temas, y después vamos a volver al Zoom general para que expresen lo que han discutido en grupo. Constanza, Vicente, ¿alguna duda? ¿Han escuchado hablar de la bioética? Tiziana. Hola, profe, buen día. Buen día. No, yo por lo menos sí de ética, pero no de bioética. Así que bueno, eso. Va a ser entonces un incursionar un terreno nuevo. Bien, Así gracias. será. Vicente, Tiziana, Valentina, ¿alguien que quiera o preguntar o aportar algo? Yo creo que va a ser interesante poder aprender de la bioética, porque yo también había escuchado de la ética, tuve en el colegio, pero no refería así a la ciencia de la salud, entonces está bueno. Bueno, de acuerdo. Bueno, si les parece, nos metemos entonces en la primera unidad de nuestro programa, que sería esta introducción a la bioética. Y acá también entonces les comparto mi pantalla. Todo este material está disponible en el aula virtual. Lo que ocurre es que
Educación a Distancia todavía no los ha matriculado. Espero que sea en el transcurso del día de hoy, porque ¿qué es lo que van a encontrar ustedes semanalmente? Van a encontrar una guía de estudio del tema que hemos visto y actividades para hacer, foros. La bioética se discute mucho, la bioética es por eso es que el trabajo final es un escrito, no se puede evaluar con un parcial solamente de opción múltiple, hay que escucharlos a ustedes reflexionar sobre los temas. Entonces van a ver que semanalmente hay un foro de intercambio, ahí tengan la libertad de expresarse sin miedo de equivocarse, porque casualmente es una instancia colaborativa donde todos aprendemos de todos leyéndonos, siempre con el marco del respeto. Vamos a tomar temas en los que probablemente somos todas personas diferentes y haya posturas diferentes. Entonces yo les pido que no vayan a haber agresiones, o sea, cuando alguien piense diferente a mi opinión. No debería ser necesario aclararlo, pero bueno, por las dudas se lo digo porque ha pasado en otras carreras que surgen temas como el aborto, la eutanasia, y empiezan a haber agresiones a veces entre las opiniones de un alumno y de otro. Pero bueno, dicho esto, nos metemos en la unidad 1 o tema 1, que como verán parece muy extenso, pero yo voy a tratar de hacerlo muy claro. ¿Por qué la bioética? ¿Por qué la biología demandó la aparición de esta ciencia biológica que parece ser una sumatoria entre bios, vida, y etos, comportamiento, conducta, moral? La moral de la vida sería de alguna manera. Bueno, la bioética surge en el siglo XX, en la década de los 70, porque el mundo se cansó de tantas aberraciones que se iban dando a conocer vinculadas con la vida. ¿Y esto por qué pasó? Yo les cuento que cuando en la vida o en la historia de nuestro planeta han habido desastres como son las guerras, después de las guerras pareciera que la humanidad resurge como el ave fénix con lo mejor que puede tener en cuanto a capacidades. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue realmente un desastre para nuestra humanidad, todos conocemos o hemos leído o hemos visto algún documental, alguna película sobre todo lo que ocurrió en esos años realmente muy tristes para la humanidad. Bueno, terminada la Segunda Guerra, empezaron a aparecer grandes descubrimientos. De hecho, el premio Nobel, por ejemplo, por el descubrimiento de la molécula de ADN, es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Como estos, también empezaron a aparecer posibilidades que antes eran simplemente proyectos o utopías, como el trasplante cardíaco que se dio por primera vez en Sudáfrica en el año 68. El médico Christian Barnard es el primero que hace un trasplante cardíaco en humanos. Se empiezan a ver, por ejemplo, se empieza a hablar de la fecundación in vitro, los bebés de probeta. Entonces, algo le dijo a la humanidad, bueno, paremos. ¿Todo lo que se puede lograr es bueno o hay que hacer una reflexión y ver si todo lo que se puede lograr es éticamente aprobado o de alguna manera posible para la humanidad? Volviéndome a la Segunda Guerra Mundial, yo les cuento que terminada la misma, se realizó en la ciudad de Nuremberg un juicio donde 17 médicos fueron condenados por los abusos que habían cometido experimentando con humanos, sobre todo en los campos de concentración. 17 fue un número simbólico porque fueron muchos más los involucrados y de hecho probablemente la persona más perversa en todas las investigaciones y experimentos que hizo en humanos, que fue el doctor Mengele, no estaba sentado en el banquillo porque él huyó
se dice que estuvo en nuestra Patagonia y terminó sus días en Río de Janeiro. Hay una película, acá van a ver que en esta materia yo les voy a nombrar muchas series, muchas películas. Yo les pido que tomen nota porque las estaban viendo, estoy segura que muchas las estaban viendo y no se estaban dando cuenta que estaban abordando temas bioéticos. Por ejemplo, en relación a esto del doctor Mengele, hay una película argentina con Diego Peretti y Natalia Oreiro, Guacolda, que transcurre en Bariloche. Bueno, se dice que el doctor Mengele estuvo en Bariloche y su obsesión siempre fue experimentar con gemelos. Esas eran las mayores aberraciones que él cometía. Aparte de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a dar a luz 4 proyectos que fueron paradigmáticos, fueron como un antes y un después en decir, basta, la humanidad no puede estar haciendo esto. Florencia, ¿querés decir algo? Bueno, sigo. Fíjense, 1956, un instituto que estaba en New York, llamado Willowbrook, se enteraron, la comunidad mundial se enteró gracias a la investigación periodística, que para poder tener un lugar allí era un hospicio de niños deficientes mentales. La mentalidad americana de la segunda parte del siglo XX, cuando había en el hogar un niño con una deficiencia mental o con un síndrome como el síndrome de Down, se lo apartaba del hogar y se lo criaba en una institución, tan diferente de nuestra mirada latina, que uno tiende justamente a maternar y a proteger con mayor énfasis al interior de la familia. Bueno, fíjense que se dio a conocer, era muy difícil conseguir cupo en este instituto, se dio a conocer que para tener un lugar para ese hijo que uno quería internar allí, había que firmar un consentimiento de que lo iban a infectar con el virus de la hepatitis A, la que se transmite, ustedes lo habrán visto ya en alguna de las materias, se transmite por orina, por materia fecal, lo iban a infectar deliberadamente porque estaban buscando la vacuna. Entonces a los padres les decían, sus hijos van a contribuir a la ciencia. Hoy estaría completamente prohibido, primero, investigar con pacientes vulnerables, como son los niños, y los niños con una deficiencia mental con mayor énfasis. Y bueno, entonces esto, por ejemplo, alarmó a la comunidad mundial. Un par de años más tarde, también en New York, en Brooklyn, había un hospital de la comunidad judía donde a los pacientes ancianos se les inyectaba células cancerosas para ver qué pasaba. Hoy sabemos todos que el cáncer no es una enfermedad infectocontagiosa, de ninguna manera se contagia el cáncer. Pero ¿qué estaba ocurriendo? En el lugar de la inyección, el paciente iba a tener una necrosis. Y esto es sumamente doloroso, entonces, de alguna manera también es algo que transgrede la ética. Más grave todavía, el tercer proyecto que les pongo acá, desde 1932 a 1972, que es la portada del New York Times que están acá ustedes viendo. Durante 40 años, en un rincón de Alabama, una ciudad llamada Tuskegee, se estuvo experimentando con pacientes negros acerca de la sífilis, haciendo que en la década de los 40 apareció la penicilina, que fue el tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual. Aún habiendo tratamiento, no se les dio y se los observó durante 40 años a ver cómo iba la enfermedad. Cuando se entera la comunidad mundial de esto fue gravísimo. Acá también hay una película
Miss Evers Boys o los muchachos de la señorita Evers. Miss Evers era la enfermera en este experimento, y bueno, indudablemente esto no puede pasar. Tristemente se vio que algo parecido, con el apoyo de Estados Unidos, se había hecho en algunos países de América Central, como Guatemala, como El Salvador. Se había experimentado con habitantes originarios. Y por último, el caso de la talidomida. Esto lo vamos a volver a hablar con mucho más detalle cuando estemos en el capítulo de ética de la investigación, pero un poco les adelanto acá. La talidomida fue una droga, un medicamento que se descubre en Europa en la década de los 60 para tratar los vómitos del primer trimestre del embarazo. Parecía ser la solución, la panacea para evitar los vómitos del primer trimestre. Por lo tanto, se imaginarán ustedes quiénes fueron los pacientes que la tomaron. Fueron mujeres embarazadas. Bueno, cuando empezaron a nacer los bebés de mujeres que habían tomado talidomida, nacieron con unas malformaciones gravísimas. Nacían sin brazos y sin piernas, o sin brazos solamente, con muñones. Hoy son adultos que rondan los 55 a 60 años, y que esto ocurrió en todo el mundo, porque si bien no existía la globalización tal como hoy se la conoce, la droga llegó a los Estados Unidos, llegó a la Argentina, llegó a Mendoza. En Mendoza hay pocas personas, pero ustedes a lo mejor pueden conocer personas que nacieron en esa década de los 60 y que le faltan los brazos, o le faltan las piernas, o tienen un esbozo de muñón en brazos y piernas. Antes de seguir, bueno, ¿conocían de algunos de estos experimentos? ¿Sabían que esto ocurrió en nuestra humanidad? No, profe, yo no. Bien. Bueno, entonces, imagínense, a esta altura, alguien se sentó a escribir sobre lo que no debía hacerse. Y ese alguien fue un oncólogo americano, Van Potter, que escribe este libro, Bioética, un puente hacia el futuro, el año 71. Este libro está disponible en PDF en internet, lo podemos bajar, está en español también, pero no los voy a poner a leer el libro que escribió Potter en el 71, simplemente comentarles que la mirada de Potter de la bioética se vinculaba más con lo que hoy hablaríamos de la ética ambiental, el cuidado del planeta, lo cual no está mal, pero no era una bioética directamente dirigida a las ciencias de la salud. En el mismo año, un médico holandés, pero que se había radicado en Estados Unidos, Hellegers, era un médico obstetra, funda o crea en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. La Universidad de Georgetown es una universidad jesuita que está en la capital de los Estados Unidos. Crea el Instituto Joseph y Rose Kennedy para el estudio de la reproducción humana y la bioética. O sea que en el mismo año, dos personas quieren de alguna manera ser los padres de haber usado por primera vez el término bioética. Y aún hoy en día no se ponen de acuerdo quién fue el que tuvo la razón, quién fue primero. Ahora, la bioética, de Hellegers se relaciona más con la ética médica. Y por médica sintamos que nos estamos amparando nutricionistas, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, terapeutas ocupacionales, o sea, todas las ciencias de la salud, kinesiólogos. Entonces, la bioética que proponía Hellegers tiene más que ver con la aplicación en las ciencias de la salud. Un par de años más tarde, Reich publica la primera enciclopedia de la bioética. De esta enciclopedia vamos a tomar la definición que yo les voy a proponer aquí.
donde para Reich la bioética es la reflexión sistemática sobre la conducta humana en el campo de la vida y de la salud a la luz de los valores y los principios éticos. Entonces, me permito desarmar un poquito esta definición. Si habla de reflexión, voy a ir palabra por palabra tratando de abrir esta definición. La palabra reflexión, flexión viene de doblarse, curvarse. Reflexión es como volvernos dentro de nosotros mismos para pensar. Sistemática, y es porque tiene una metodología, o sea, así como ustedes habrán visto cuando cursaron el PRE, la metodología del método científico, valga la redundancia, observación, pregunta, hipótesis, experimentación y teoría o una ley biológica, acá también hay un sistema, hay una sistemática que la vamos a ir desarmando sobre el cursado de la materia. ¿Sobre qué vamos a volvernos hacia adentro para pensar? Sobre la conducta del hombre en el campo de la salud. ¿Y bajo qué amparo? Bueno, bajo los principios éticos. Entonces vamos a ver que no todos se paran de la misma manera frente a esta reflexión. Y es así como yo les voy a presentar algunas líneas de expresión, hay más todavía, pero les presento las más conocidas o las que más adherentes tienen. Vamos a hablar de una bioética principialista o bioética de los principios. Y esta corriente surgió justamente en Estados Unidos y luego se propaga a Gran Bretaña. Corriente angloamericana, que es una ética biomédica, ética para las ciencias de la salud. ¿Cuál es el inconveniente que algunos le ven? Que esta bioética principialista, como su nombre lo dice, se basa en aplicar principios. Entonces yo frente a un dilema ético, solo observo, ¿se cumplen los principios o no se cumplen? Y en función de esto dictamino, esto es ético, esto no es ético. Mientras que la bioética que sigue, la bioética personalista, que surge en Europa, pero que luego se dispersa por todo el mundo, mira a la persona. El dilema ético sí importa, pero importa qué le pasa a esa persona, a ese participante de una investigación, en ese caso puntual. Y la finalidad que tiene es promover el bien integral de esa persona. Otra línea de expresión es la bioética utilitarista, y que su principio, como acá les pongo, es mayor bien para el mayor número de personas. Y acá, para que tengan un ejemplo de qué sería la bioética utilitarista, por ejemplo, con la pandemia que hemos transitado, sería el principio bioético o la corriente bioética sobre la cual se asienta el por qué vacunar a la mayor población posible para lograr esa, ¿se acuerdan? Llamada inmunidad de rebaño. Bueno, mayor bien para mayor número de personas, aunque quedara una proporción excluida. La bioética universalista es muy discutida porque se basa mucho en encuestas y en la subjetividad de quienes contestan a esas encuestas. Entonces, van a tomar decisiones frente a ciertos dilemas éticos en función de la mayoría. Y para ponerles un ejemplo, si el dilema ético fuese en un país legalizar o no el aborto, bueno, si una mayoría considera que se debe hacer para la bioética universalista, entonces esto estaría bien. Y no consideran que a lo mejor la minoría podría ser quien tuviese la respuesta correcta. Hay otras corrientes, no las traigo acá, pero sí están en la guía de estudios. La bioética de intervención es una bioética muy latinoamericana, o sea, surge, de hecho, en la UNESCO. La UNESCO hace tiempo que tiene una corriente que está de alguna manera dirigida por una médica argentina, Susana Vidal, de Córdoba,
También hay muchos pensadores brasileros, y es una bioética, como les digo, que piensa mucho en los países que tienen menor desarrollo, como pueden ser nuestros países. Y es una bioética esta de intervención muy parada en los derechos humanos. Hay una bioética feminista, no con lo que nosotros entendemos a veces como feminismo desde lo ideológico, sino una bioética feminista porque está muy parada en la ética del cuidado, el cuidar al otro, el maternarlo. Mariela, ¿querés decir algo? ¿Vamos bien? Sí, profe, no, se activó el micrófono. Bueno, ¿alguna pregunta a esta altura, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe, vamos bien. Bueno, entonces, ¿cómo nace la bioética? ¿Cuáles son las corrientes? ¿Y cómo se organiza? En esta diapositiva yo tendría que haber trazado una línea del tiempo, un ciclo vital de cualquier ser humano para que se ubiquen mejor, pero lo he dividido como en 3 momentos. El comienzo de la vida, el transcurrir de la vida y el momento de la muerte, que es lo que nos iguala a todos. En el comienzo de la vida, y nosotros vamos a tratar de ver estos temas, le preocupa la reproducción asistida, el aborto, la esterilización, la eugenesia, y yo acá añadiría la clonación también. Durante el transcurso de la vida o la calidad de la vida humana, los experimentos que se hacen en seres humanos, como vimos ese experimento de la sífilis durante 40 años, los trasplantes de órganos y la ecología, el cuidado del ambiente. Y ya en el momento de la muerte, la ética frente a la muerte, eutanasia, pena de muerte, guerra, legítima defensa, SIDA, y acá yo añadiría también los cuidados paliativos. Bueno, yo les comentaba que cuando desarmamos la definición dijimos reflexión, volverse para adentro, a pensar, sistemática, con un método, en el campo de la salud o de la medicina, y a la luz de valores y principios éticos. Entonces, ¿cuáles son los principios, las columnas sobre las cuales se sostiene la bioética? Yo acá les he puesto en esta tabla un paralelismo entre los principios que proponen la bioética principialista y la bioética personalista, porque van a ver que los mismos principios, con nombre diferente, los va a denominar una corriente y otra. Y hay un cuarto principio que solo lo tiene la bioética personalista. Fíjense, el primer principio de la bioética principialista se llama de beneficencia unido al de no maleficencia. Traducido más sencillo. De beneficencia quiere decir hacerle el bien a nuestro paciente unido a no dañarlo. Entonces ustedes me podrán decir, ¿y cómo? Si quiero hacerle el bien, voy a dañar. Bueno, muchas veces, por querer procurar el bien del paciente, caemos en un daño del mismo. Ejemplo, habrán escuchado hablar, o a lo mejor no, de el ensañamiento, el encarnizamiento terapéutico. Ensañarse es como con saña, con provocación, tratar de utilizar todo el arsenal terapéutico disponible para tratar un problema de salud. Supongamos que tenemos un paciente con una enfermedad terminal, sea un bebé prematuro recién nacido, sea un anciano, no importa el momento de la vida, pero ya los médicos han diagnosticado que solo le queda un corto tiempo de vida. Por quererle hacer un bien, la familia a lo mejor se pone a investigar y encuentra que en Australia se está probando una nueva droga para ese problema de salud. Entonces le pedimos al equipo médico que busque la forma de conseguir ese tratamiento para mi familiar que se está muriendo. La bioética trata de reflexionar y decir,
Eso es calidad de vida. ¿Cuánto más va a vivir si conseguimos ese tratamiento? Y una cosa es vivir aislado en una terapia intensiva y otra cosa es vivir para morir en su casa o en una habitación de hospital, pero rodeado de quienes lo quieren. O sea, vamos a empezar a mirar que a veces por querer hacer un bien nos pasamos de la línea. El mismo principio en la bioética personalista se llama principio de defensa de la vida física. Después hay un principio de justicia. Si alguno de ustedes tiene algún papá, mamá, hermano, amigo que estudie derecho, les van a definir a la justicia como dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, en bioética, la justicia habla más que de dar por igual, dar con equidad, es decir, dar a cada uno según la necesidad de cada uno. Para la bioética personalista, este principio le llaman de totalidad. Luego un principio relativamente nuevo. ¿Por qué digo relativamente nuevo? No sé si ustedes han asistido al juramento que realizan algunas profesiones de la salud cuando se reciben, que a veces no es el juramento que escuchamos en la colación de grado de una carrera. Y me estoy refiriendo al juramento hipocrático que se les toma a los médicos, se les tomó durante mucho tiempo en la Universidad Massa a los farmacéuticos y bioquímicos, como un juramento particular en la oficina del decanato, sumado luego al juramento, como les digo, de la colación, y otras ciencias de la salud. Juramento hipocrático viene de Hipócrates, el padre de la medicina, 4 siglos antes de Cristo, para que se ubiquen en Grecia. Bueno, en ese juramento hipocrático se habla de algunos de estos principios, están puestos con otras palabras, pero están presentes al fin, pero no se habla de la autonomía o la responsabilidad del paciente sobre su propio cuerpo. Hoy es inaudito no preguntar al paciente qué es lo que él quiere. Antes el médico decidía, no tomaba en consideración lo que opinase el paciente, y si había, por ejemplo, que hacer una radioterapia, amputar una pierna, suspender un tratamiento o lo que fuera, no tomaba en cuenta la opinión del paciente. Bueno, hoy en día, como les digo, esto está en primer lugar. Primero, ¿qué quiere el paciente? ¿Principio de autonomía o de libertad y responsabilidad? Y por último, la bioética personalista le añade un cuarto principio, el principio de sociabilidad y subsidiariedad, que tiende a favorecer a toda la comunidad. O sea, cuando un dilema ético, por ejemplo, en su solución, además aporta para el resto de la comunidad. Los principios interactúan entre ellos y están de alguna manera vinculados. No es que uno esté por encima del otro, sino que están en una permanente interacción. Y acá simplemente, ya volviendo a definirlos uno por uno, principio de beneficencia unido a no maleficencia, obviamente intenta procurar el bien del otro, favorecer, no hacer daño, y además que sepa el profesional de la salud que es obligación hacer el bien, no es caridad, no es porque sea bueno ese profesional de la salud, sino que es su obligación hacer el bien. El principio de autonomía busca no caer en el paternalismo médico. Médico, cada vez que diga médico, también ustedes imaginen todas las profesiones de la salud. No ser el profesional el que decide, sino acordarse de que el paciente puede tomar sus propias decisiones, eligiendo lo que él considera lo mejor para él. La forma en que se concreta el principio de autonomía es suscribiendo, firmando el consentimiento informado. Ya vamos a hablar sobre eso en ética en la investigación. El principio de justicia va a estar siempre poniendo en la balanza los riesgos versus los beneficios, y en esta balanza
nunca los riesgos de un nuevo medicamento, de una nueva terapéutica, de un tratamiento, tienen que pesar más que los beneficios. Acá les pongo un ejemplo de algo que salió en los medios la semana pasada, esta nueva droga que aprueba la FDA para ser utilizada para el control de la obesidad. Bueno, para poder aprobarla, se tuvo que analizar el protocolo de este inhibidor del GLP-1 para ver que los efectos adversos pesaran menos que los beneficios. Si no, no hubiese sido lanzada al mercado con aprobación. Bueno, la bioética, además de estar sustentada en principios, se sustenta también en 3 reglas fundamentales. La primera regla es el secreto profesional, la confidencialidad. Todo lo que le revelen sus pacientes en su consulta, en su consultorio, tiene que quedar resguardado bajo este secreto profesional. Yo a veces lo pongo con ejemplos muy burdos, pero para que se entienda, vamos a suponer, y lo hago desde mi profesión de farmacéutica, muchas veces cuando yo recibo una receta, o cuando recibía, porque hace un par de años que no estoy trabajando en la farmacia, pero durante 20 años hice ejercicio de mi profesión, muchas veces basta con recibir una receta para, no solamente mirando el diagnóstico que el médico puso, sino darme cuenta por la medicación qué patología tiene ese paciente. Entonces vamos a suponer que me llega una receta con ciertos antibióticos, con ciertas drogas, me voy a la trastienda, busco los medicamentos y entonces pregunto, supongamos que yo haya detectado que son medicamentos para tratar un foco de tuberculosis. Yo no voy a salir al mostrador y decir, perdón, la persona que está tosiendo es la que viene por la medicación para la tuberculosis. O, por ejemplo, recibir una receta con penicilina benzatínica en altas dosis. Yo no voy a decir quién es la persona que tiene sífilis o gonorrea. Esto es parte del secreto profesional. Es más, ni siquiera voy a hacer mención al entregarle la medicación de que estoy en conocimiento de su patología, excepto que la persona me pida un consejo o algo, lo cual lo voy a hacer con la máxima prudencia. Segunda regla, la veracidad. Ustedes dirán, ¿es necesario poner por regla decirle la verdad al paciente? Y lamentablemente sí, porque muchas veces al paciente no se le decía la verdad de su tratamiento porque la familia tenía miedo que se pusiera peor. Por ejemplo, no le diga que tiene cáncer, dígale que le vamos a hacer una radioterapia para la artrosis, en vez de decirle, mire, usted tiene un cáncer en los huesos. Porque hoy en día se sabe que sea cual sea el diagnóstico, el paciente colabora más cuando conoce qué tiene, cuando conoce de verdad su patología. Y por último, el consentimiento informado, este pedido de permiso o de autorización al paciente para saber si permite que experimentemos con él o que le demos un nuevo tratamiento. Muchas situaciones pueden requerir el consentimiento informado. Para que el consentimiento sea válido, primero yo le tengo que explicar, esta revelación de la información implica explicarle al paciente en qué consiste lo que quiero hacer con él, garantizar que la haya comprendido, y esto lo voy a hacer a través lo voy a interrogar. Después de que le expliqué, le voy a hacer preguntas sencillas a ver si lo entendió. Luego que sea libre para poder consentir, que no esté coaccionado, y por último que sea competente, o sea que sus facultades mentales garanticen que sea competente para consentir, porque si no voy a tener que recurrir a un tutor legal de esa persona. Entonces, con los principios y con las reglas, la bioética ha ido construyendo de alguna manera su estructura, su continente para abordar los distintos dilemas éticos. Bueno, y la bioética, además
de estos principios y reglas se va a basar en declaraciones universales. Por ejemplo, de ese juicio que yo les mostré al principio, de esos 17 médicos que fueron juzgados en la ciudad de Nuremberg, después de darse a conocer las aberraciones que ocurrían en los campos de concentración, surgió el Código de Nuremberg, año 47. Luego se reunió en Helsinki la Asociación Médica Mundial. La Asociación Médica Mundial se reúne periódicamente en distintas ciudades del mundo, pero en particular en el año 1964 se reúnen en Helsinki para promulgar la Declaración de Helsinki, que ya vamos a ver qué es lo importante de esta declaración. En el año 78 en Estados Unidos surge el informe Belmont. El informe Belmont surge, ¿se acuerdan que yo les conté que el experimento hecho en personas de raza negra se hizo de 1932 a 1972, 40 años? Bueno, el Congreso de los Estados Unidos crea una comisión que pide que investigue bien esto, y de ahí surge el informe Belmont. Y después les planteo acá dos declaraciones hechas por la UNESCO, Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos, 1997, antes de que se hubiese leído por completo el genoma humano, lo cual ocurrió en el año 2000, cuando terminó el segundo milenio y dimos comienzo al tercer milenio, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es más reciente, del año 2005. Entonces simplemente no los voy a hacer leer todo. Muchos de estos documentos yo los he puesto en la plataforma para que quien tenga interés los tenga disponibles. No es que tengamos que estudiarlos todos. Voy a extraer qué fue lo más importante de cada uno de estos 5 documentos que les mencioné. En el Código de Nuremberg comienza a hablarse de consentimiento informado. Piensen que surgió del juicio realizado a quienes habían realizado aberraciones en los campos de concentración. Entonces, donde no se le pedía permiso a los voluntarios, a los pacientes, a los sujetos de la investigación. Entonces, acá surge que tiene que haber consentimiento informado. Y la otra cosa que también surge, no la he detallado acá, es que el investigador sea competente, o sea que no podemos poner a cualquier persona a realizar un proyecto cualquiera. Con respecto a la declaración de Helsinki, esta que provino de una reunión de la Asociación Médica Mundial. Bueno, va a ser una suerte de extensión del Código de Nuremberg. Y acá va a empezar a hablar de cómo deben protegerse en particular los sujetos vulnerables. Y va a hablar de que los protocolos de investigación, los proyectos de investigación, tienen que ser aprobados o revisados por comités de ética de investigación. Esta declaración de Helsinki tuvo unas actualizaciones. ¿Qué quiere decir? Que se le fueron agregando artículos desde el año 75, la última fue del 2013. ¿Qué es lo que se rescata de esto? Bueno, la aparición de estos comités evaluadores. Que me voy anticipando, lo vamos a ver en la penúltima clase, el tema de los comités de ética, para contarles que nuestra universidad ha sido la primera universidad de Mendoza en tener un comité de ética aprobado por el Ministerio de Salud, Deportes y Desarrollo Social del gobierno de Mendoza. Ha sido aprobado, acreditado en el 2019, pero aprobado para su funcionamiento varios años antes, mientras que las otras universidades todavía no están formando sus comités de ética o están en proceso recién de formación. El informe Belmont, este que les decía que surgió de los 40 años del experimento Tuskegee, acá va a hablar mucho del principio de justicia. Es la primera vez que se va a hablar de la equidad en la distribución de los recursos. La Declaración Universal sobre Genoma y Derechos Humanos
antes de que se leyera el genoma por completo, que ya se los voy a explicar en la tercera clase, el genoma humano es poder descifrar la información del ADN de nuestros 46 cromosomas, y esto se logró en el año 2000, la primera lectura. Ahora están de alguna manera decodificando lo que pudieron leer, pero va a decir que el genoma humano no tiene que servir para lucro, sino que tiene que servir para el bien de la humanidad. Y lo más actual, la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos, donde vuelve a hacer hincapié, como lo hizo la Declaración de Helsinki, en la vulnerabilidad humana. Vulnerable es aquel individuo que está más desprotegido frente a una investigación, a una nueva droga. Vulnerables en realidad, según la situación, somos todos, pero esta declaración en particular va a hablar que para respetar o cuidar los derechos humanos hay que proteger sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Bueno, entonces si tuviéramos que hacer un resumen de esta clase y ustedes se preguntaran, bueno, ¿para qué sirve la bioética? He intentado buscar una suerte de respuesta que nos ayude a pensar y ponderar. Ponderar quiere decir sopesar con rigor y con sentido crítico cómo debe ser nuestro comportamiento profesional al servicio de nuestros pacientes. Entonces, visto esto, vamos a dejar espacio para las preguntas y dejo de compartir la presentación y me gustaría escucharlos a ustedes, tanto por las preguntas que puedan haber surgido como por lo que quieran aportar de esta introducción a la bioética. Los escucho. Y espero que estén ahí. No, profe, yo no tengo preguntas, me quedó bastante claro todo. Bien. Se va a poner más interesante cuando vayamos a los temas en particular. Pero era necesario esta explicación de en qué consiste. Vicente, ¿querés decir algo? Valentina. No, profe, todo muy claro. Bueno, se habrán dado cuenta que en la franja horaria que ustedes les dieron desde el decanato, las clases deberían durar 2 horas y media. La clase va a durar lo que cada tema demande. Hay clases que van a ser más largas y otras que van a ser como esta, que es una introducción y que en 1 hora la podemos dar. Así que lo que a mí me interesa es que, y voy a reclamar que los habiliten rápido en la plataforma para que puedan empezar a hacer las actividades de la semana. Para que no se atrasen, porque si uno abre las actividades hasta que termina el cursado de la materia, en vez de fomentar la participación, no los hago que la lleven al día la materia. Entonces, las actividades van a durar desde la clase 2 semanas. Es decir que, por ejemplo, o desde que estén matriculados va a ser en esta primera ocasión, porque es una excepción. Pero suponiendo que enseguida estuvieran habilitados, van a estar abiertas hasta el miércoles 23 de agosto. Las de la semana que viene hasta el 30 y así sucesivamente, para que la vayan llevando al día. Y cuando vean, van a ver que son cuestionarios de 5 preguntas, cuando mucho, y los foros de intercambio, o sea que no es algo que les demande muchas horas de estar sentados para hacer la parte práctica. Por eso los invito a que lo traten de ir llevando al día, ¿sí? Bueno, profe, una pregunta, no sé si ya lo dijo cuando empezó la clase. ¿Los parciales van a ser múltiple choice o cómo son? Sí, los parciales se rinden en la misma plataforma, ahí sí van a ser en el horario de la clase, vamos a tener el encuentro por Zoom, ustedes van a prender sus cámaras y ahí yo voy a habilitar el examen para que lo rindan.
van a recibir una contraseña porque vamos a compartir la misma aula virtual con los alumnos de cuarto año de nutrición de las 3 sedes. Entonces ellos van a rendir, los días jueves tienen clases a las 15 horas. Pero sí, es múltiple opción, porque la riqueza de lo que ustedes pueden reflexionar, aportar, la vamos a ir viendo en los foros y luego en el trabajo final integrador. Para el trabajo final, me adelanto un poquito para que vayan ganando tiempo, se trata de que busquen algún tema bioético que esté en alguna serie, en alguna película, en alguna noticia de actualidad. Entonces, si hoy por hoy van detectando problemas éticos en lo que habitualmente veían sin tomar conciencia de esto, bueno, lo pueden ir de alguna manera seleccionando, buscando más material para después construir el trabajo final. En la semana de septiembre, que es semana de mesas, no va a haber clase por aquellos que puedan llegar a rendir, pero yo ahí ya les voy poniendo las pautas de este trabajo final, de tal manera que ustedes sepan de qué estamos hablando, cuál es la longitud, cómo lo tienen que estructurar. Entonces, algunos por ahí más adelantados pueden ir armándolo ya desde septiembre. Así que eso lo van a tener disponible ahí. Lo mismo que lo que yo le llamo una videoteca. Una videoteca sería como una sala de distintas películas que abordan temas bioéticos, y en algunos casos, algunas que ya hay mucho material en la web sobre estas películas, yo les aclaro que no pueden ser utilizadas para el trabajo final. Pero hay otras de la biblioteca que también pueden, porque a veces están como desorientados, bueno, ¿qué elijo? Siempre tienen que buscar que aborden algún problema ético, pero vinculado con la salud. O sea, no sería como la ética y bioética que le voy a dictar ahora en octubre para alumnos de la misma facultad, pero de la carrera de gastronomía. Bueno, ellos van a buscar temas a lo mejor también de la ética, en la cuestión de los alimentos o empresarial o lo que sea, y no necesariamente están vinculadas con problemas de salud, alimentos transgénicos, uso de órganos fosforados, etcétera, etcétera. Entonces, son temas diferentes. Y en la misma facultad, en el primer semestre, le di clase a las alumnas de puericultura, que es una carrera nueva que surge de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, y que realmente hicieron unas producciones muy, muy interesantes. A ellas les preocupa sobre todo los temas vinculados con el inicio de la vida, porque casualmente su paciente es la mamá y el niño en los primeros años de vida. Así que bueno, un gusto. El miércoles que viene, ya teniendo el link, a las 10 nos encontramos y arrancamos con la bioética al inicio de la vida, viendo fundamentalmente la reproducción asistida. Vamos a dejar el aborto y la eugenesia para la tercera clase. Así que los espero, y espero que sea una materia que les aporte mucho para hacer sus tesinas y para su carrera. Muchas gracias, profe. Gracias, profesora. No, gracias, profe. Nos vemos el miércoles que viene.